Muy buenas a todos, seguimos en la secte lleva. Vamos a comentar un subestudio del Twilight, que es el Twilight en pacientes tras un síndrome coronario agudo. Ya en septiembre de este año se publicó el ensayo Twilight, que eran pacientes que se realizaba una angioplastia coronaria percutánea y tras 3 meses de doble antireacción con aspirina y ticarelor se aleatorizaban a ticarelor y aspirina versus ticarelor más placebo. Y se vio que había una diferencia de sangrados favorable hacia el grupo de ticarelor más placebo y no había diferencias en eventos trombóticos ni en mortalidad. Esa revascularización sobre todo eran por angina inestable y síndrome coronario agudo sin elevación de LST. El objetivo de ese subestudio del Twilight era ver qué ocurría en aquellos pacientes que se hacía una revascularización por una angina inestable o un síndrome coronario agudo sin elevación de segmento ST. Los pacientes, tras 3 meses de doble antireacción con aspirina y ticarelor, se aleatorizaban aspirina y ticarelor versus ticarelor más placebo. Se hacía un seguimiento de 12 meses. Tenían que cumplir criterios de alto riesgo, que era al menos un criterio clínico y un criterio angiográfico. Los criterios clínicos eran paciente mayor o igual a 65 años, sexo femenino, síndrome coronario agudo con elevación de troponinas, enfermedad vascular establecida, que se definió como infarto previo, enfermedad arterial periférica o revascularización, tanto coronaria como por enfermedad arterial periférica, diabéticos que estaban tratados con insulina o con antibióticos orales y enfermedad renal crónica, definido como filtrado menos de 60. Los criterios angiográficos eran enfermedad multivaso, longitud de stent de más de 30 milímetros, lesiones trombóticas, lesiones en bifurcación según la clasificación de Medina que se ve en la diapositiva, que requiriera más de 2 stent, enfermedad de tronco o de DA proximal y lesiones calcificadas que requirieran aterectomía. Como criterios de exclusión eran pacientes con infarto con elevación del LST, angioplastia de rescate, necesidad de anticoagulación oral de forma crónica o que se hubiera planteado una revascularización coronaria. Los pacientes, la mayoría, tenían entre 4 y 5 factores de alto riesgo. Este es el diseño del estudio. Se aleatorizaron un total, se incluyeron 9.000 pacientes, de los cuales se excluyeron los pacientes que se revascularizaron porque estaban estables y se incluyeron los que eran por síndrome coronario agudo sin elevación del ST o angina inestable. En el point primario y el secundario eran idénticos al estudio Twilight, que eran sangrados según la escala BAR 2, 3 o 5, y en el point secundario infarto no fatal, ictus no fatal o mortalidad por todas las causas. Dentro de las características basales eran similares en ambos grupos, salvo que había más porcentaje de fumadores en el grupo de ticarelor más aspirina, y con respecto a los detalles de la angioplastia, no había diferencias en enfermedad multivaso, en lesiones trombóticas o calcificadas, ni en la longitud de stent. En los resultados vemos que había una diferencia significativa de menos sangrados a favor del grupo de ticarelor más placebo. Estas diferencias eran independientes de los factores de riesgo clínicos y angiográficos que presentará el paciente. Con respecto al endpoint secundario de muerte, infarto o ictus, no había diferencia significativa en ambos grupos y tampoco hubo diferencia según los factores de riesgo que presentara el paciente. Si estos factores de riesgo, si estos eventos secundarios, los separamos, vemos que tampoco hay diferencias en cada uno de ellos ni en las trombosis de stent. Podemos pensar, bueno, pues a lo mejor hay más diferencias o las diferencias son diferentes en los pacientes con angina inestable o síndrome coronario agudo. Pues no, los beneficios de la disminución de sangrados eran independientes si el paciente presentaba una angina inestable o un síndrome coronario agudo sin elevación de segmento ST y no había diferencias en los eventos trombóticos. Sí señalar que había mayor porcentaje de pacientes en el grupo o mayor tendencia a mortalidad e infarto ictus en aquellos subgrupos de pacientes que tenían troponinas positivas, que tenían enfermedad vascular establecida, que se realizó la aterectomía rotacional o que tuvieron sangrado VAR según tipo 3 o 5. Por lo tanto, para concluir,
Entre los pacientes con síndrome coronario agudo sin relación de segmento ST, que se incluían angina inestable, sometidos a angioplastia con este fármaco activo, que habían completado 3 meses de doble antirreacción con aspirina y ticagrelor, continuar con ticagrelor en monoterapia, había menos sangrados clínicamente relevantes de forma significativa, sin incremento de los eventos isquémicos en el primer año. Vemos que el efecto del ticagrelor en monoterapia con respecto a los sangrados y eventos isquémicos es uniforme entre distintos niveles de riesgo que el paciente presentara. Los resultados, no hay diferencias entre los pacientes con angina inestable y síndrome coronario agudo sin relación de segmento ST. Y estos resultados son concordantes con los resultados del estudio pivotal Twilight. Eso es todo de este estudio, os seguiremos contando más en la SECTE lleva.